Generalidades de virología. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Por ellos mismos no pueden sintetizar ATP ni proteínas en forma independiente. Por eso no son considerados seres celulares y su genoma, como particularidad, puede estar conformado por una molécula de ADN o ARN, pero no ambos. El estudio de los virus es importante por diferentes aspectos. Por su gran importancia biológica, todos los seres vivos del planeta contienen virus que los parasitan. Se estiman que hay entre 10 y 100 especies de virus que parasitan los diferentes microorganismos, plantas o animales. Se estima que hay cerca de 10 millones de partículas virales por mililitro de agua en el océano. Entonces estamos hablando de una importancia biológica en la ecología del sistema. Su importancia clínica es altamente conocida, pero por ejemplo los virus son los agentes causales del 20% de los cánceres que se producen, o por ejemplo que en la epidemia de influenza en el año 18 murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial, y ni hablar con la actual pandemia del COVID-19. Además, gracias a su simpleza morfológica, son importantes para el estudio de la biología molecular y ha permitido un avance importante en el conocimiento de los mecanismos moleculares que rigen a las células. Los virus son considerados microorganismos y esto está en relación con su tamaño, el cual se encuentra en el orden de los nanómetros. El nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro o la millonésima parte del milímetro. Los virus más pequeños se encuentran en el orden de 20 a 30 nanómetros aproximadamente y los más grandes hasta 200 nanómetros, aunque últimamente se han descubierto los mimbivirus, que son los virus gigantes que rondan alrededor de los 500 nanómetros. Los virus no pueden ser visualizados con el microscopio óptico, se requiere un microscopio de fuerza electrónica. Y, como observamos, hay una variedad en el tamaño de los mismos. La partícula viral está compuesta por un material genético que puede ser la molécula de ADN o ARN, pero no ambas, la cual está recubierta por una estructura proteica y a este conjunto se le denomina la nucleocápside, es el componente básico de todos los virus. Algunos de los virus por fuera de esta envoltura proteica pueden tener una membrana bilipídica con glicoproteínas insertadas y estos son los denominados virus envueltos. Esta es la morfología básica de la partícula viral. Vamos a ir estudiando cada parte de la partícula viral. El genoma viral puede estar conformado por una molécula de ADN o ARN, pero a su vez esta molécula puede tener diferente conformación. Los virus de genoma ADN pueden ser doble o simple cadena y a su vez pueden ser los doble cadena lineales, como los ejemplos de la familia herpesvirus o adenovirus, o circular, como por ejemplo los de la familia papillomavirus o poliomyelidae. A su vez pueden ser simple cadena, un ejemplo y que sea lineal es el parvovirus. Luego tenemos otro gran grupo de virus que tienen como material genético la molécula de ARN, lo cual es extraño en la naturaleza, y muchos de los virus que nos interesan para el estudio de los fines médicos son simple cadena y lineal. A su vez, el genoma puede estar fragmentado o segmentado. También tenemos, como es por ejemplo, el virus de la gripe. También tenemos virus de genoma ARN doble cadena, como ser los reovirus. ¿Por qué es importante conocer la estructura genética de los virus? Que un virus sea fragmentado implica que puede hacer un cambio en su material genético por reasociación de estos fragmentos y eso es lo que originó, por ejemplo, el virus de la pandemia H1N1. En cambio, cuando solo la evolución del virus se da por cambios de mutaciones puntuales, como sucede habitualmente en las cepas virales de todos los años, hace el cambio de la cepa viral de la gripe de todos los años. Entonces, conocer la morfología nos permite conocer los mecanismos por los cuales los virus
evolucionan, modifican su material genético y tienen implicancia en las enfermedades que producen en los seres humanos. A su vez, los virus de genoma ARN poseen polaridad. Se les denomina de polaridad positiva cuando la molécula de ARN codifica como el ARN mensajero de la célula y puede ser directamente traducido a proteína. En cambio, los virus con ARN de polaridad negativa no codifican como el ARN mensajero, sino que deben pasar a ARN de polaridad positiva para poder ser traducidos a proteínas. La cápside viral es la estructura que rodea y protege al genoma viral y está conformado por proteínas codificadas por los genes del virus. Estas proteínas que conforman la cápside se denominan protómeros, serían la unidad proteica, y a su vez esta cápside adoptan en el espacio una forma tridimensional, la cual es denominada simetría, y es la simetría de la cápside. Existen diferentes tipos de simetrías, una de ellas es la helicoidal, que adoptan muchos virus en la naturaleza, en las cuales la partícula proteica se adosa sobre el material genético que está en forma de hélice. Por ejemplo, allí tenemos en la diapositiva dos ejemplos de virus desnudos y envueltos, por ejemplo, el virus del mosaico del trabajo y el ortomixovirus, ¿sí? Entonces, esta es una de las simetrías de cápside. Otra simetría frecuente es la icosaédrica, en la cual se observan icosaedros regulares de 20 caras triangulares con 12 aristas. Tenemos dos ejemplos de adenovirus, donde se observa esta simetría icosaédrica, el que está compuesto por proteínas que forman los triángulos, el exón y el pentón que se encuentra en la base de la arista. Y luego tenemos la proteína que sobresale, es a través de la cual se une el receptor celular. Luego tenemos el ejemplo de los herpes virus, que además son virus con envoltura lipídica, pero que también tiene una cápside de simetría icosaédrica. Luego tenemos otros ejemplos de simetrías binarias, por ejemplo, el bacteriófago T, en el cual tiene una cabeza icosaédrica y una hélice helicoidal y una cola helicoidal, o nucleocápsides más complejas, como por ejemplo los de los pox virus, que pueden ser ovoides, esféricos o pleomórficos, ¿sí? Pero las más frecuentes son las dos que observamos anteriormente. El tercer elemento que puede estar en la partícula viral es la presencia de envoltura. La envoltura es una capa membranosa que rodea la nucleocápside de diferentes virus. Esta envoltura tiene estructura de membrana y es una bicapa lipídica con proteínas. Los lípidos de la envoltura no están sintetizados en los genes virales, sino que proceden de las membranas de la célula hospedadora. Las proteínas sí están codificadas por los genes virales y en general están glicosiladas y por eso se las denomina glicoproteínas. En general sobresalen de esa membrana lipídica en forma de espículas y a través de esto se unen al receptor celular. Las proteínas constituyen entre el 50 y el 90% de la partícula viral, es decir que la partícula viral en su mayoría es proteína. Pueden ser de dos tipos, estructurales, que están presentes en el virión en una proporción importante y mantienen la estructura del mismo, y pueden ser superficiales, constituyendo los capsómeros, los peplómeros, las proyecciones de la envoltura, como por ejemplo en el virus de la gripe hemaglutinina y neuraminidasa, o pueden estar internas, ubicadas en la cara interna de la envoltura, y también tenemos proteínas no estructurales, todas las proteínas enzimáticas requeridas para que se cumpla el ciclo de replicación viral y que se sintetizan en general en fases tempranas del ciclo de replicación. Para clasificar a los virus se tienen en cuenta diferentes criterios y entre ellos son todos los puntos de la morfología que acabamos de ver, como ser el tipo de genoma, si es ARN o ADN, el tamaño del virus, la simetría de la cápside, la presencia o no de envoltura, y si hay ausencia de envoltura se denomina que son virus desnudos, y la secuencia genómica. Y un último punto que lo vemos en la siguiente diapositiva. La clasificación de Baltimore agrupa a las moléculas del genoma viral de los virus en diferentes grupos en base a la química del genoma.
Todos los genomas virales deben sintetizar ARN mensajero para que puedan ser leídos por los ribosomas de la célula huésped y ser traducidos a proteínas posteriormente. Entonces, el grupo 1 corresponde a los virus con genoma ADN doble cadena, por ejemplo los adenos, los herpes, los poxvirus, que directamente pueden ser transcriptos a ARN mensajero. El grupo 2 está conformado por los virus de ADN, simple cadena de polaridad positiva y requieren que se sintetice un intermediario de ADN doble cadena para ser transcriptos a ARN. Luego en el grupo 3, conformados por los reovirus, tenemos los ARN, los virus con genoma ARN doble cadena, que también directamente pueden ser transcriptos a ARN mensajero. Luego tenemos el grupo 4, en el cual están conformados los picornavirus, togavirus, flavivirus, virus que son importantes en cuanto a lo que es salud. Por ejemplo, un representante muy famoso es el virus dengue, que es un flavivirus. Bueno, es una ARN simple cadena de polaridad positiva, que requiere que se sintetice la cadena de polaridad negativa para poder ser transcripto a ARN mensajero. A su vez, estos virus de genoma de polaridad positiva pueden ser directamente leídos por los ribosomas de las células y directamente ser traducidos a proteínas. Luego tenemos el grupo 5, que son los ARNs de simple cadena, como por ejemplo, de polaridad negativa, como por ejemplo los ortomixovirus, que es el virus de la gripe, que directamente pueden ser transcritos a ARN mensajero. Luego tenemos el grupo 6, que es algo raro en la naturaleza porque son virus de simple cadena ARN, pero que tienen adosados una retrotranscriptasa y hace que primero esta molécula de ARN sea retrotranscripta a ADN, entonces tenemos un híbrido ADN-ARN, luego se sintetiza la segunda cadena de ADN y a partir de ese ADN doble cadena se sintetiza el ARN mensajero. Este es el ejemplo de los retrovirus, ¿sí? Y finalmente tenemos un grupo 7 que corresponde a los virus de ADN doble cadena, pero que tienen también una retrotranscripción y es el grupo de los hepatnavirus. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos el virus de hepatitis B. Finalmente, todos los criterios de clasificación que vimos se reúnen y existe lo que se denomina el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que organiza toda esta información y permite un sistema de clasificación universal que utiliza los niveles taxonómicos jerárquicos de orden, familia, subfamilia, género y especie. Esto se revisa anualmente y por eso el número de órdenes, familias, va aumentando con los años y en la columna del medio de la tabla ven cómo es la terminación para hablar, por ejemplo, de una familia es Viridae. Entonces, si uno habla de herpes viridae, se refiere a la familia. Les pongo unos ejemplos al costado, no podemos nombrarlos todos, de los órdenes, son caudovirales, herpes virales. Como ven en la tabla, la terminación es virales. Si la terminación es virales, estoy hablando de órdenes. Entonces, por ejemplo, Monenga virales es un orden, está compuesto por la familia Rhabdoviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae, por diferentes familias, que obviamente van a compartir ciertos criterios de clasificación. Este comité no distingue entre subespecies, cepas y aislamientos y se puede consultar online, les dejo allí la página y ahí van a tener los últimos criterios de clasificación o las clasificaciones más actuales. Para redondear un poco el concepto de la estructura y la clasificación de los virus, en este cuadro vemos que, por ejemplo, los virus de genoma ARN se diferencian por la simetría de cápside nicosaédricos helicoidales, envueltos o desnudos, la estructura del genoma, si son doble cadena, simple cadena, con más de un segmento o no, el grupo de clasificación de Baltimore y por abajo tenemos el nombre convencional de la familia Reoviridae, Virnaviridae, Caliciviridae. Los Caliciviridae son, por ejemplo, los virus que producen las diarreas, los Flaviviridae, los Picornaviridae, ¿sí? Si tienen polimerasa asociada al virión, el diámetro del virión y el tamaño del genoma. Obviamente, cuanto más grande es un virus, es mayor el tamaño de su genoma. Esto va acompañado. Y aquí tenemos varios ejemplos de virus que son importantes para enfermedades de seres humanos. Por ejemplo, Rhabdoviridae, el integrante más común es el virus de la rabia. El Flaviviridae tenemos, por ejemplo, el virus de la hepatitis C o el virus del dengue. Los picornaviridae son, por ejemplo, representantes importantes son los poliovirus. Cuando uno habla, por ejemplo, flaviviridae en la familia, el virus dengue, dengue es el serotipo del virus dentro de esa familia.
Lo mismo podemos observar para los virus de genoma ADN, que se diferencian en icosaédricos, helicoidales o complejos, envueltos o desnudos, lineal, doble o simple cadena, grupo 1 o 2 de Baltimore. Y acá tenemos, por ejemplo, los Parvoviridae. Y esto sí, esta diapo queda desactualizada. Papovaviridae ya no existe más, se diferencia en dos familias que son Poliomaviridae y Papillomaviridae. El representante más importante de la familia Papillomaviridae es el HPV y de los Poliomaviridae los virus JC y BK, entre otros. Aquí también tenemos los herpes viridae, que son importantes esta familia en cuanto a la salud en seres humanos, y los pox viridae, que es representante de un virus erradicado del planeta. Una vez descrito la partícula viral en sí, tenemos que ver cómo es su interacción o cómo es su replicación dentro de la célula huésped. Y esta se puede diferenciar en etapas para facilitar su estudio, no que así suceda en la naturaleza. Tenemos la etapa de absorción, en la cual el virus se une específicamente a través de la proteína, ya sea en la envoltura o en la cápside viral, a la superficie, que se encuentra en su superficie, al receptor de la membrana celular. Penetra, puede ser por dos mecanismos diferentes, por endocitosis mediada por receptor o fusión, y luego se produce el desnudamiento, ya que el genoma viral debe quedar expuesto para cumplir su ciclo de replicación. Luego comienza una etapa de expresión y replicación del genoma que ingresó a la célula. Los genomas virales poseen diferentes estrategias, y esto es un poco lo que vimos con la clasificación de Baltimore. Todos deben pasar a la síntesis de ARN mensajero viral y luego la posterior síntesis de proteínas virales. Una vez que se ha finalizado la etapa de síntesis, ya sea de material genético y de proteínas, lleva una etapa de ensamble y maduración y egreso de la partícula viral de la célula a la cual infectó. Este ensamble puede ser, fíjense, en forma simultánea el egreso de la célula, porque ya que la célula puede emerger el virus puede emerger a partir de la membrana citoplasmática, o también los virus pueden lisar las células. Hay como diferentes mecanismos. Y hay virus que también se ensamblan en el núcleo de la célula. Entonces, estos diferentes mecanismos tienen que ver con la morfología de la partícula viral en sí. A modo de ejemplo, vamos a ver someramente cómo es la replicación de los herpes viridae, el virus herpes, dentro de una célula. Estos, recordemos, son virus de ADN, doble cadena, de gran tamaño, que además poseen envoltura. Entonces, el virus se ingresa a la célula por fusión de membranas. Obviamente que hay unión de la glicoproteína que se encuentra en la envoltura al receptor celular. Hay fusión de la membrana del virus con la membrana plasmática. La nucleoproteína desnuda en el citoplasma viaja y se acerca al poro de la membrana nuclear y allí ingresa solamente el ADN, el genoma viral, al núcleo de la célula. Una vez allí se sintetizan los que se llaman los ARNs, que van a ser leídos por las ribosomas de las células, dando los transcriptos inmediatamente tempranos. Estos transcriptos inmediatamente tempranos tienen la función de hacer lo que se llama el shut-off celular, el cual hace que la célula deje de seguir produciendo las proteínas que está produciendo. Activan factores transcripcionales que sintetizan ARNs mensajeros, que van a ser los que producen las proteínas tempranas, que tienen que ver con la replicación del virus en sí. Y una vez que se sintetizan ellas, se sintetizan los ARNs que van a dar lugar a las proteínas tardías, que tienen que ver con las proteínas estructurales del virus. Entonces, se sintetiza nuevo material genético viral, las proteínas estructurales del virus, y este ensamble se produce en el núcleo de esta célula. Emerge, ya sea pasando a través del retículo endoplásmico y el Golgi, y emerge por brotación de la membrana plasmática de la célula. O sea que este virus no lisa a la célula que infecta. Otro ejemplo bastante diferente es la replicación dentro de la célula de los Picornaviridae, en los cuales son virus de genoma ARN, simple cadena, polaridad positiva, grupo 4 de Baltimore y desnudos. Estos virus ingresan a la célula por endocitosis mediada por receptor, ya que son desnudos, no hay fusión de membranas, y se forma un fagolisosoma que cuando disminuye el pH libera este genoma al citoplasma celular. Este ARN
que tiene polaridad positiva, como ya les expliqué antes, puede ser directamente traducido por los ribosomas celulares a lo que es denominada la poliproteína. A su vez, este genoma se transcribe en el genoma de polaridad positiva, que va a servir de templado para la síntesis de nuevo de nuevas moléculas de ARN de polaridad positiva. Esa poliproteína es clivada por enzimas y se da lugar a la síntesis de las proteínas estructurales del virus, y en conjunto a la formación de nuevas moléculas de ARN se ensamblan directamente en el citoplasma de la célula y, al ser ya partículas maduras, lisan la célula a la que infectaron. Este mecanismo de replicación es muy diferente al que acabamos de ver de los herpes virus, y esto tiene directamente que ver con la morfología de cada uno de estos virus, y es por eso que es importante conocer la estructura de las partículas virales para deducir los mecanismos que tienen estos virus. Un concepto importante es el de tropismo. Es la capacidad de un virus de replicar en un determinado tipo de célula, de un tejido o de un órgano. Los factores que tienen que ver con el tropismo son dos. Las células deben ser susceptibles, es decir, que contengan un receptor celular que permita la unión con una proteína del virus y que le permita su ingreso a la célula. Y esta relación es específica. Es la unión de dos proteínas, la proteína viral y el receptor de la membrana celular. Pero además la célula debe ser permisiva, quiere decir que debe tener enhancers y demás factores que permitan al virus replicarse dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, hay tipos celulares, por ejemplo, el virus de la hepatitis B se replica en el hepatocito, ¿sí? El HPV en el queratinocito, el virus JC en el sistema nervioso central. Entonces, para que un virus tenga tropismo por una célula o un tejido, deben darse estas dos condiciones, susceptibilidad y permisividad. Cuando se habla de susceptibilidad y permisividad, son características de la célula huésped. Este tropismo puede darse a nivel de especie también. Por ejemplo, el virus de sarampión solamente afecta a los seres humanos. En cambio, el virus de la rabia afecta a seres humanos y otros mamíferos, lo cual es denominado una zoonosis, pero también esto tiene que ver con el tropismo de los virus a nivel orgánico. Otro concepto importante en las infecciones virales es el del iceberg, en donde en la punta del iceberg se ven la menor cantidad de casos, que pueden ser los casos de enfermedad grave o muerte. La base de ese iceberg está dado por exposición sin ingreso al organismo o sin ingreso a la célula, es exposición sin infección. Luego, en la base de la parte más baja del iceberg. Luego tenemos replicación viral sin cambios visibles en las células, y esto puede ser infección sin síntomas clínicos. Y ya luego tenemos un poco por arriba, en la parte blanca de la diapositiva, vemos que el virus produce inclusiones, cuerpos de inclusión, transformación celular, disfunción celular, que se transforman en síntomas clínicos moderados, leves, a enfermedad más severa y finalmente que puede llevar a los casos graves y la muerte del organismo. Pero la mayoría de las infecciones virales o la mayoría de la exposición es sin infección. Estamos en contacto con millones de virus en el ambiente, pero no todos ellos nos enferman. Entonces, ¿por qué? Porque muchos no son patógenos y muchos otros porque no tienen la capacidad de ingresar y hacer un ciclo de infección en nuestro organismo. La patogenia de las infecciones virales también se puede ver en estadios. Tenemos una infección inicial del huésped, el virus debe absorberse a las células susceptibles y luego ingresa a los tejidos, y esto es a través de diferentes puertas de entradas. Ahora las vamos a ver. Luego la diseminación de la infección, o sea, hay una primera multiplicación en el sitio de ingreso en general y luego una diseminación a todo el organismo o a cierta parte al órgano blanco, y eliminación para que el virus pueda transmitirse a otros huéspedes susceptibles. Las vías de entrada al organismo son las mismas que para cualquier microorganismo. La principal vía de ingreso para los virus es el tracto respiratorio, ya que es un tejido mucoso y los virus tienen afinidad por tejidos mucosos. Por allí ingresan muchos virus respiratorios, influenza, preinfluenza, demás, y otros virus que también tienen su efecto blanco en otro órgano, como sarampión, varicela, etc. Luego, la primera barrera que tenemos es la piel, pero frente a disrupciones de la misma, los virus pueden ingresar por diferentes mecanismos. Por ejemplo, el virus de la rabia ingresa al organismo a través de la mordedura de perros o animales infectados que en su saliva contengan partículas virales. Diferente es el mecanismo de ingreso al organismo de los
arbovirus, los cuales ingresan por la picadura de un artrópodo. Los virus de transmisión parenteral, como hepatitis B, hepatitis C, HIV, entre otros, ingresan por transfusiones, inyecciones, compartir agujas, jeringas, demás. También otra vía de ingreso es el tracto la orofaringe y el tracto entérico. Por allí ingresan los denominados enterovirus, a pesar de que su blanco de acción es el sistema nervioso central y no el tracto gastrointestinal. También ingresan por allí el rotavirus y algunos adenovirus que producen diarrea. El principal mecanismo es la contaminación fecal-oral. A través del tracto genitourinario ingresan diversos virus, los herpes, HIV, hepatitis B, los poliomavirus, que ahí está representado el virus BK, JC también, y por la vía conjuntival es la menos frecuente, ingresan algunos virus, con los cuales producen infecciones conjuntivales. Una vez que el virus ingresó, se produce un primer ciclo de replicación para aumentar la carga viral, en general en el sitio de ingreso al organismo, y a partir de allí llega a los ganglios linfáticos regionales y hacen una primer viremia, la cual es muy fugaz y muy difícil de detectar. A partir de allí, los virus pueden replicar en otros órganos, los cuales permiten su distribución al organismo y hacen la viremia secundaria, a partir de la cual llegan cada uno de los virus al órgano blanco, cerebro, tubo gastrointestinal, riñones, pulmones, piel, etc. O sea que la principal vía de diseminación en el organismo es la hematógena. Sin embargo, existen otras vías y, por ejemplo, el virus de la rabia se disemina en el organismo a través de la vía axonal retrógrada. Para completar el ciclo, una vez que el virus hizo su efecto en el organismo y para transmitirse al exterior, lo primero que debe suceder es que se libere la partícula viral de la célula, luego salir del huésped y ser transportada a través del medio ambiente en forma viable. Si pierde esta condición no va a poder transmitirse, y en una entrada apropiada a un nuevo huésped que sea susceptible. Quiere decir que tenemos que tener población susceptible y con los receptores. Los factores que intervienen, por supuesto, van a ser la carga viral en el tipo de secreción o muestra, la estabilidad del virus en el medio ambiente, virus que son mucho más estables y son más resistentes, y esto también tiene que ver con el éxito o no de la transmisión. Presencia de vectores en el caso de que sean necesarios para la transmisión de la infección, disponibilidad de huéspedes susceptibles en un N suficiente y obviamente la constitución genética del virus y del huésped. Las principales fuentes de transmisión son todas las secreciones respiratorias, saliva, heces, orina, secreciones genitales, leche, sangre o piel. Conocer el efecto de los agentes físico-químicos de los virus nos sirve para conocer cómo deben ser conservadas las muestras o cómo combatir a los mismos. Por ejemplo, permite conocer la viabilidad de las muestras clínicas para un correcto diagnóstico virológico, para conocer cómo se deben conservar vacunas a virus vivos atenuados, estimar la infectividad de estas partículas virales en el medio ambiente, conocer cómo decontaminar materiales en forma efectiva y eficiente, y en un plano un poco mayor, efectuar un tratamiento adecuado para aguas potables, que ya sabemos que tienen muchas veces contaminaciones microbianas, no solo con bacterias, sino también con virus. La temperatura, sabemos que los virus son lábiles al calor y allí hay una premisa general que dice que en general se inactivan luego de estar 1 hora expuestos a 60 grados. Esto es algo general y obviamente difiere entre las diferentes partículas virales, pero esta es una condición general para los mismos. Pero el concepto es que con el calor los virus se inactivan, o sea que si uno quiere conservar una muestra debe mantenerla en frío. Por otro lado, el pH y el medio iónico. Los virus se mantienen estables a pHs fisiológicos e isotónicos. Entonces, el pH 7 es el ideal si uno quisiera conservar virus. Lo que sí hay que tener en cuenta que hay una excepción, que son los virus de transmisión entérica, los cuales son resistentes a pHs muy bajos. Las radiaciones ultravioletas e ionizantes, al destruir el genoma viral, inactivan a los virus luego de un tiempo de exposición. Eso es una metodología importante para decontaminar posibles superficies contaminadas, y los solventes lipídicos, pero hay que tener en cuenta que no son efectivos contra todos los virus, sino que tienen su efecto sobre la membrana
lipídica de los virus, o sea que los virus envueltos sí se inactivan por solventes lipídicos, no así los virus desnudos, los cuales son resistentes. Quiere decir que el uso de etanol 70 o alcohol en gel sirve si es un virus envuelto.